Buen día, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, vamos a tomar nuestra foto correspondiente a el día de hoy y después voy a compartir pantalla para iniciar con nuestra clase. Bien, ¿me pueden confirmar si logran ver las diapositivas de manera correcta, por favor? ¿Sí? ¿Se logra visualizar? Bien. Em, Como pueden ver en sus pantallas, el día de hoy ya llegamos a la semana número 19 y última semana de nuestro curso de filosofía. Bien, entonces el día de hoy corresponde realizar un repaso respecto de las 18 semanas anteriores, bien, respecto de todos los temas que hemos estudiado en este curso. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Tenemos ejercicio número 1. En un foro de discusión filosófica, un sector de participantes no está de acuerdo con que la filosofía tenga como objetivo la búsqueda de asuntos imposibles y cuestiones inalcanzables como el origen de Dios, la esencia del hombre o la causa principal del bien y del mal. Al contrario, ellos consideran que la filosofía no debe ser una ciencia o doctrina, sino una actividad que se dedique a analizar lógicamente el lenguaje, puesto que es ahí donde residen las controversias y contradicciones que impiden el entendimiento humano. De este texto podemos inferir que este sector de participantes dentro de este foro de discusión filosófica defiende ¿qué cosa? ¿Defiende acaso el amor a la sabiduría como el ideal de la filosofía? ¿O defiende la búsqueda de la verdad última de todos los seres? ¿O defiende la ambición de todos los filósofos por los ideales eternos? ¿O acaso defiende el ideal aristotélico de buscar las primeras causas? ¿O defiende el concepto de filosofía de Ludwig Wittgenstein? ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso? Bien, si damos cuenta de que en este ejemplo, bien, en este enunciado nos dicen que este grupo, bien, de participantes nos refiere que la filosofía no es una ciencia, sino una actividad, lo que están haciendo es defender el concepto de filosofía que expresa Ludwig Wittgenstein. Recordemos que en la primera clase, bien, en donde vimos precisamente que, por ejemplo, em, la filosofía no tiene una sola definición, ¿correcto? No podemos definir 100% qué cosa significa filosofía, ¿no? La vemos de manera etimológica como amor a la sabiduría, pero tenemos tantas definiciones de filosofía como tantos filósofos ahí en el mundo. Uno de ellos es Wittgenstein. Para Wittgenstein, quien enfoca su trabajo en un estudio del lenguaje, la filosofía no es una ciencia, sino una actividad, bien, que lo que va a hacer es aclarar aquellas cuestiones del lenguaje que no permiten al hombre llegar al conocimiento. Bien, entonces ejercicio número 1, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 2. Los filósofos han explicado una gran variedad de facetas de la realidad, llegando a especializarse en temas determinados. A partir de la gran filosofía griega, comenzaron a desgajarse del tronco filosófico ciencias específicas, como es el caso de la física, la biología, la cosmología y la astronomía.
Sin embargo, a pesar de esta división en saberes particulares, no deja de haber siempre un espíritu de absoluto, de unidad, de sistema en la filosofía, por lo que se sigue que siempre la filosofía será una actitud y un saber, acaso totalizador o particular o cuestionante o radicalizante o racional. ¿A qué característica de la filosofía está haciendo referencia este enunciado? ¿Con qué característica de la filosofía lo podemos relacionar? Bien, sabemos que a partir de el nacimiento de la filosofía en la Grecia antigua, bien, la filosofía se dota de ciertas características. Bien, si nos dicen aquí que a partir de este salto del mito al logos en la filosofía antigua, en la Grecia antigua, bien, empiezan a nacer distintas ciencias, bien, particulares, obviamente, cada uno tiene su espacio y su objeto de estudio en el mundo. A pesar de ello, la filosofía conserva esta característica de siempre apuntar a lo absoluto, bien, a lo universal. Si nos dicen ello, entonces podemos afirmar que la filosofía es, pues, un saber totalizador. Esta es una de las características eh, primordiales de la filosofía. La filosofía no apunta a cuestiones particulares solamente, sino que, si recuerdas lo que hemos visto a lo largo de las 18 anteriores sesiones, cuando hablamos de eh, propuestas de los distintos filósofos en las distintas áreas, a pesar de ser en distintas áreas, en distintas disciplinas de la filosofía, por ejemplo, lo que ellos buscan es la aplicación universal de sus preceptos. Bien, entonces ejercicio número 2, alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 3. Tenemos, Platón sostuvo que las ideas son trascendentes, inmutables, eternas, inteligibles, perfectas e imperecederas. En efecto, las ideas conforman un mundo aparte, son reales y se captan mediante el entendimiento. En cambio, el mundo sensible solo se conoce eh, con los sentidos y está constituido por objetos aparentes. Son inferiores a las ideas. De este enunciado podemos afirmar que para Platón, ¿acaso la idea de las cosas no puede estar en otro mundo? ¿O las cosas y las ideas no pueden estar aisladas? ¿O la idea es posterior y las cosas son anteriores? ¿O acaso las ideas y los objetos son realidades separadas? ¿O las cosas existen independientemente de las ideas? Bien, recordemos la teoría, bien, del dualismo ontológico de Platón. ¿Qué cosa es lo que nos dice? ¿Cuántos mundos existen según el dualismo ontológico platónico? ¿Se acuerda? ¿Cuántos mundos existen? Bien, ¿cuántos mundos existen y cuáles son según esta teoría de Platón? Existen dos mundos. Bien, dos mundos, uno es el mundo de las ideas y otro es el mundo sensible. Bien, sí, muy bien, dos mundos, ¿no? En el mundo de las ideas encuentras precisamente las ideas que son incorruptibles, son eternas, son inmutables, mientras que en el mundo sensible, donde estamos nosotros, tiene por característica ser corruptible, ser finito, ¿bien? Por lo tanto, para Platón podemos decir que el mundo de las ideas están precisamente en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas, y los objetos, las cosas, se encuentran en el mundo sensible. Por lo tanto, pertenecen a dos realidades distintas, separadas, ¿no? Recordemos que nosotros no podemos llegar al mundo de las ideas, solamente quien lo hace, solamente lo hace el filósofo. Bien, entonces la alternativa correcta sería la letra D. Avanzamos. Ejercicio número 4.
Algunas personas manifiestan que el cuerpo domina o controla la mente. Ellas dicen lo siguiente: siempre hago lo que me pide mi cuerpo, como comer comida chatarra o beber cantidades abundantes de alcohol. Estas afirmaciones concuerdan con el pensamiento de Platón, que sostiene que el cuerpo es la fuente de todos los males y es un estorbo para el alma, pues impide la visión de las ideas. Entonces, podemos decir que para Platón el cuerpo, ¿por qué se caracteriza? ¿Acaso porque distancia al hombre del conocimiento o porque seduce al alma mediante la persuasión, porque representa el complemento del alma, porque genera deseos y necesidades al alma o porque coadyuva con los intereses del alma? ¿Bien? Eh, para Platón, bien, recordando, eh, el cuerpo se diferencia del alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene la característica de ser inmortal. Al ser inmortal, bien, el alma, cuando nosotros perecemos, cuando nuestro cuerpo perece, el alma vuelve al mundo de las ideas, esperando, bien, otro cuerpo para bajar de ese mundo. ¿Te acuerdas? Mientras que el cuerpo no puede llegar al mundo de las ideas. Nuestro cuerpo es corruptible, por lo tanto, perece. Por lo tanto, nuestro cuerpo posee todos los males, es poseedor de todos los males que yacen aquí en el mundo material. Entonces, para Platón, el cuerpo precisamente es una barrera, es lo que impide que el alma llegue al conocimiento, ¿no? Al conocimiento de las ideas en sí. Entonces, la alternativa correcta es la letra A, ¿no? El cuerpo para Platón es lo que distancia al hombre del conocimiento. Bien. Ejercicio número 5. La experiencia sensible nunca permite establecer algo con absoluta universalidad. Sin embargo, tenemos verdades que se presentan como universales. Por ejemplo, en lógica, las proposiciones cosas que son iguales a una misma cosa son iguales entre sí, o en la física, de la nada, nada sale, son principios que no pueden descansar en la experiencia, sino en la naturaleza de la propia razón. De esto podemos decir que se relaciona ¿con qué se relaciona? ¿Acaso con la noción de verdad basada en lo sensorial o con la asociación de ideas planteada por Hume o con el esquema básico de la sustancia sensible o con la esencia y función de la sustancia pensante, o con las ideas innatas propuestas por Descartes? Bien, en este enunciado, ¿qué es lo que tenemos? Nos dicen que la experiencia sensible no nos puede llevar a establecer algo de manera universal. Bien, entonces, si se está negando la capacidad de la experiencia sensible, no podemos decir que tiene relación con alguna propuesta de Hume, ¿no? David Hume, filósofo empírico, quien además, eh, bueno, no va a tener ninguna relación con lo planteado en este enunciado. Tampoco podemos decir que se puede relacionar con la noción de verdad basada en lo sensorial, porque la primera oración ya lo está negando. Bien, lo que sustenta este enunciado son las verdades como universales basadas ¿en qué? En la propia razón. Por ejemplo, en la lógica encontramos estas verdades universales y en la física, que no nos surgen a partir de un contacto con lo sensorial. Entonces podemos decir que esto se relaciona ¿con qué? Con la clasificación de las ideas que estudiamos nosotros cuando vimos eh, a Descartes. Bien, si decimos que solamente se dan estas proposiciones en la razón sin tener algún contacto, antes de que tengamos algún contacto nosotros con la experiencia, bien, a través de nuestros sentidos, podemos decir que se relaciona precisamente con las características de las ideas innatas que va a referir Descartes en su clasificación de las ideas. Bien.
Entonces, ejercicio número 5, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 6. Moisés les pide a sus alumnos de psicología leer el capítulo referente a las sensaciones. Allí los alumnos observan que hay sensaciones de rojo, de amarillo, de dureza y de agrio, pero no encuentra sensaciones de mesa. Bien. Ni en general se encuentran sensaciones de cosas. Entonces Moisés va a manifestar lo siguiente, les va a decir, aunque parezca paradójico, es necesario afirmar que no vemos esta mesa, ni la tocamos, ni la olemos. Lo único que tocamos y olemos son sus propiedades o cualidades, no la mesa misma, ¿bien? Miro esto que tengo ante mis ojos, o sea, la mesa, y que llamo esta mesa, ¿bien? Cierro los ojos, los vuelvo a abrir y me encuentro con sensaciones semejantes a la primera. O sea, vuelvo a ver esta mesa, ¿no? A esa cosa que llamo esta mesa. Y la repetida ejecución del mismo enlace perceptivo, o sea, el ver la mesa a cada momento, ¿bien? Forma en mí un hábito determinado por la repetición regular de un mismo conjunto relativamente constante de sensaciones continuas. El ver, el percibir la mesa. Esta postura, esto que acaba de expresar Moisés a sus alumnos, ¿coincide con qué filósofo? ¿Acaso coincide con Descartes sobre la habilidad, sobre las habilidades mentales innatas? ¿O coincide con Hume sobre el cuestionamiento a la idea de sustancia? ¿O coincide con Locke al cuestionar a la razón como el origen de las ideas? ¿O coincide con Descartes al afirmar a las ideas facticias como origen del saber? ¿O coincide con Kant sobre el origen del conocimiento en la razón y en la experiencia? ¿Con quién estaría de acuerdo Moisés al expresar esto a sus alumnos respecto de cómo percibo yo una mesa? ¿Se acuerdan? ¿Con cuál de estos filósofos estaría de acuerdo este docente? Mira, acá hay una palabra clave. Cuando dice el, el abrir los ojos, ¿no? Yo cierro los ojos, veo la mesa, luego otra vez, ¿no? Y esto forma en mí un hábito a partir de la repetición de un mismo conjunto de sensaciones. ¿Qué filósofo habla de sensaciones y de un hábito respecto de la experiencia sensorial? ¿Te acuerdas? ¿Quién nos dice que a través del hábito, bien, nosotros es que damos cuenta de las cosas, ¿no? Percibimos las cosas. A través del hábito, es decir, percibimos las características de las cosas primero. ¿Y cómo damos cuenta? Juntamos todas estas características y ahí damos cuenta de que, por ejemplo, un objeto es una mesa, es una silla, ¿no? Pero siempre a través del hábito. Por eso es que este docente da el ejemplo de yo abro los ojos y digo, esto es una mesa. Cierro los ojos, los vuelvo a abrir y digo, ah, ok, otra vez contemplo estas características, es una mesa, ¿no? Y si sigo haciendo esto, bueno, lo hace en ese momento, pero digamos que tú a lo largo de tu vida siempre has visto que las características cuadrado, cuatro patas, ¿no? Etcétera, forma una mesa. Em, ¿Quién es quien dice esto para negar otra cosa? Exacto, ¿no? Es David Hume. David Hume niega la idea de sustancia. Dice, las cosas no tienen una sustancia. Bien, como lo afirma el racionalismo, sino que nosotros lo que hacemos es eh, percibir
¿no? Estas características, estos atributos de las cosas, tenemos, y a partir de estas características es que recién se forma la idea, por ejemplo, de mesa. Bien, acuérdate, primero es a partir de las sensaciones y estas sensaciones que nosotros tenemos a partir de los atributos, de las características, forman en nosotros un hábito, ¿no? Por eso es que ya tú sabes qué características tiene una mesa, ¿no? De qué forma es, cuántas patas tiene, etcétera, ¿no? Una silla u otras cuestiones. Tú no hablas de esencia, sino de características. Bien, entonces ejercicio número 6, alternativa correcta, letra B. Ejercicio número 7. Ricardo es un alumno que sostiene que a través del tiempo siempre hubo gente trabajando al mando de alguien y refiere que así se aprecia también en el estudio que hace Marx. Este filósofo, Karl Marx, detectó en la Edad Antigua la existencia de amos y esclavos. Luego, en la Edad Media, que había señores feudales y siervos. En la Edad Moderna, burgueses y proletarios. En cada una de estas edades, bien, en cada uno de estos tiempos, se dio un enfrentamiento entre aquellos que poseían los medios de producción y los que no poseían dichos medios. De acuerdo con lo mencionado por este filósofo del siglo XIX, entonces el enunciado ¿a qué cosa alude? ¿Acaso al tema de la alienación del trabajo o al trabajo no remunerado, también conocido como plusvalía, o a la historia como la lucha de clases, o al fenómeno de la sobreproducción, o por último, acaso alude a la religión como el opio del pueblo? ¿Cuál sería la alternativa correcta en este enunciado? Muy bien, ¿no? La letra C. En la filosofía de Marx, lo que nos dice eh, claramente es la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases. Bien. La humanidad ha seguido, bien, su historia misma a partir del enfrentamiento siempre de dos clases sociales, ¿no? En un momento fueron amos y esclavos, en otro feudales y siervos, señores feudales y vasallos, señores feudales y siervos, y bueno, en la época de Marx, burgueses y proletarios. Bien, y tienen una cuestión en común a partir de este enfrentamiento, que qué cosa es? Los medios de producción. Bien, en un momento los esclavos no recibían ni siquiera un cierto pago, por ejemplo, en la edad antigua, ¿no? Trabajaban para que toda la ganancia llegue al amo. Los siervos también frente a los señores feudales hacían lo mismo, no eran dueños en general de la tierra que trabajaban, ¿no? Tenían que dar un pago casi en su totalidad a los señores feudales. Y en la Edad Moderna, en la Edad de Marx, los burgueses eran dueños de los medios de producción de los proletarios y se quedaban con esta plusvalía, el trabajo que no se les pagaba. Bien. Para Marx, por ejemplo, siguiendo a Marx, podemos decir que cuando nosotros estudiamos historia, historia universal, historia del Perú, etcétera, lo que vemos precisamente es que los hitos más importantes que cambian el transcurso de la historia, que son revoluciones, son alzamientos, son conflictos en general, ¿no? Que se dan en cada lugar y en realidad en todos los lugares del mundo siempre los hitos históricos se traducen en enfrentamientos, ¿no? Lo que para Marx sería la lucha de clases. Por eso es que cuando él propone una sociedad comunista, lo que hace precisamente es eliminar las clases sociales. ¿Para qué? Para que no se dé esa lucha de clases, ¿no? Y no estemos en una cuestión repetitiva respecto a esta cuestión. Entonces, el ejercicio número 7, alternativa correcta, letra C. A ver qué más tenemos. Ejercicio número 8. Hegel propuso la dialéctica como método para estudiar la realidad. Además, él afirma que el fundamento último del saber solo se puede alcanzar mirando
hacia la vida social de los sujetos. En esta se manifiesta la racionalidad del universo en su forma más acabada, es decir, la vida humana. Por añadidura, el espíritu es la racionalidad que gobierna al universo en su totalidad. Se manifiesta la conciencia bajo diferentes formas que van de lo simple y lo sensible a lo complejo y lo abstracto. De acuerdo con este enunciado, podemos decir que todas estas son propuestas de Hegel, excepto que, o sea, ¿cuál no es propuesta de Hegel? Esas alternativas, ¿cuál no sería algo que se colige de la filosofía hegeliana? ¿Acaso excepto que el espíritu subjetivo es la conciencia de la vida psicológica? Bien. ¿O acaso que el sistema hegeliano trató de conocer el principio absoluto? ¿O que la vida humana es la expresión acabada de lo absoluto? ¿Acaso no podemos afirmar que el espíritu objetivo es la conciencia de la vida en sociedad? ¿O podemos no afirmar que la dialéctica solo conoce los aspectos sensibles del objeto? ¿Cuál no sería, bien, cuál no sería una afirmación que se puede inferir a partir de la filosofía de Hegel? ¿Bien? ¿Cuál sería incorrecta en todo caso? Bien. La respuesta que no se puede inferir de este enunciado es que la dialéctica solamente conoce los aspectos sensibles del objeto, porque lo que busca la dialéctica es conocer el objeto en su totalidad, una cuestión más universal. Bien, entonces ejercicio número 8, alternativa correcta, letra E. A ver, avanzamos. Ejercicio número 9. Un político denunció a un grupo de colegas conservadores por imponer un orden económico, político y social que las grandes mayorías no comparten. Él considera que las características de dicho orden son las siguientes: violencia, ignorancia y corrupción. La violencia para reprimir, la ignorancia para controlar y la corrupción para generar aliados en el poder. Además, manifiesta que este sector no reconoce el derecho del pueblo para pensar, ni menos para participar en la toma de decisiones de sus respectivos gobiernos. De este texto podemos decir que las ideas de este político, el que denuncia a sus colegas, ¿qué cosa? ¿Acaso cuestionan los planteamientos del espiritualismo latinoamericano o tienen correspondencia con el pensamiento de Benito Lazo o concuerdan con la propuesta marxista de José Carlos Mariátegui o acaso rechazan la propuesta ético-pedagógica de Alejandro Deustua o señalan una problemática en la historia de la filosofía latinoamericana? ¿Cuál sería la alternativa correcta en este caso, jóvenes? Bien, veamos. Un político denuncia a un grupo de colegas conservadores, bien, porque de lo que alude este político es que estos colegas, este grupo, lo que quiere es imponer un orden económico, político y social que no beneficia a las grandes mayorías. Bien. Este orden que se quiere imponer se caracteriza por la violencia, por la ignorancia y por la corrupción. Además, ojo, lo que dice es que este grupo de políticos conservadores no reconoce el derecho del pueblo para pensar ni, sobre todo, para participar de manera activa en la toma de decisiones de los respectivos gobiernos. Entonces, con cuál de estas cinco alternativas la posición de este político tendría coincidencias? Bien, estamos aquí recordando
la sesión dedicada a filosofía en el Perú y en Latinoamérica. Bien. Eh, a ver, si señala una problemática en la historia de la filosofía latinoamericana, no precisamente porque es un tema más específico. Eh, no se rechaza la propuesta tampoco ético-pedagógica de Alejandro de Ustua, porque no vemos cuestiones de eh, libertad ética y estética, que son conceptos importantes dentro de la propuesta de Deusto. Bien. Concuerda con la propuesta marxista de José Carlos Mariátegui. Tampoco en este caso específico no tenemos conceptos de filosofía social, que sabemos que uno de los representantes es don José Carlos Mariátegui. ¿Bien? Tiene correspondencia con el pensamiento de Benito Lazo. Sí, recordemos que Benito Lazo, bien, Benito Lazo era representante de ¿qué grupo? ¿Te acuerdas que en su época habían dos grupos de pensadores, si se quiere? Uno de ellos, de uno de estos grupos, el máximo representante era Benito Lazo. ¿Cómo se llamaba este grupo o estos dos grupos? ¿Recuerdas? Por un lado tenías a Benito Lazo y por el otro lado tenías a Bartolomé Herrera. ¿Cómo se- ¿Cuáles eran estos dos grupos? Ya, sí, un grupo eran los conservadores, representados por Bartolomé Herrera, y los otros no se llamaban republicanos, tenían otro nombre. ¿Cómo se llamaban? Si unos eran conservadores, representados en Bartolomé Herrera, que no lo confundas con Bartolomé de las Casas, ¿bien? Uno es Bartolomé Herrera, el otro es de las Casas, el otro es un fray. Por ahí. Muy bien, los liberales, ¿no? Benito Lazo era representante de los liberales. Recuerda que en esa época lo que se buscaba era ver cómo se iba a conducir, ¿no? La política de Latinoamérica. En esa época. Los conservadores, a la cabeza tenías allí a Bartolomé Herrera, decían, bueno, solamente unos pocos pueden primero gobernar y también decidir respecto del futuro, bien, de esta parte del mundo. Defendían lo que se conocía como la soberanía de la inteligencia. Ellos no consideraban que todos los miembros de la sociedad, no todos podían acceder a esta activa participación ciudadana, solamente algunos, ¿bien? Los aristócratas, los que tenían cierto grado de instrucción. Y obviamente menospreciaban, no consideraban como parte de a las grandes masas. Bien, por el contrario, eh, los liberales, representados sobre todo en la figura de Benito Lazo, defendían lo que se conoce como la soberanía popular o soberanía de masas. Bien, ¿recuerdas? Donde ellos defendían fervientemente eh, la participación en su totalidad de todos los miembros de la sociedad en la toma de decisiones del futuro político de esta parte del mundo, es decir, de América Latina. Bien, entonces aquí tienes palabras claves. Mira, el político denuncia a un grupo de colegas conservadores. Si los denuncia, quiere decir que no está de acuerdo con los conservadores. ¿Y quién no estaba de acuerdo con los conservadores? Los liberales. Bien, los liberales, quien tenían como máximo representante a Benito Lazo. ¿Viste? Y aquí también, ¿no? Otra cuestión es que querían imponer un orden económico, político y social que las grandes mayorías sociales no comparten, es decir, un orden económico, político y social que va en contra de los intereses del populus, el pueblo, las grandes mayorías, ¿no? Entonces, el ejercicio número 9, alternativa correcta, letra B. Acuérdate, no confundas a Bartolomé de las Casas, perdón, a Bartolomé Herrera del área de los conservadores con Bartolomé de las Casas. Bien, quien está involucrado en la controversia de Valladolid. Recuerda, donde se debatía sobre si los indígenas tenían alma y él precisamente afirmaba que sí tenían alma. Bien, avanzamos. Ejercicio número 10.
Cuando las premisas de un razonamiento no son relevantes para la conclusión extraída, se dice que el razonamiento es falso. Por ejemplo, en el siguiente caso nos dicen, algunas personas señalan que los cazadores son acusados de salvajismo porque matan innecesariamente animales indefensos. Pero los cazadores replican contra sus detractores al señalar que comen la carne de ganados indefensos. La respuesta del cazador, de los cazadores, es lo que busca es convencer al público, pero no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. De acuerdo con lo mencionado, entonces se puede establecer que el objetivo del empleo de una falacia es ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Por el uso de la retórica en la fundamentación de los argumentos o acaso por la persuasión que se busca influir o incitar en la persona o acaso por el uso de los recursos literarios para adornar el lenguaje o caso por el empleo dialéctico para el uso conveniente en los debates, o por la facilidad para contrarrestar argumentos contradictorios. Bien, ¿cuál sería la alternativa correcta? Nos dice, mira, ojo, en este caso, ¿no? Respecto de el accionar de los cazadores. Primero son acusados de salvajismo porque matan innecesariamente animales indefensos. Los cazadores responden que no, que ellos comen la carne de ganados indefensos. Eh, lo que dice, la respuesta del cazador lo que busca es convencer al público, no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales. Recordemos que una falacia es un enunciado que parece un razonamiento, pero que no lo es, porque cae precisamente en cuestiones que no tienen que ver con la lógica, ¿no? ¿Cuál es una cuestión muy importante, un elemento importante dentro de la falacia? No apela a la construcción de argumentos lógicos, ¿no? De argumentos que se puedan estudiar a partir de la lógica, sino lo que apela es apela a llegar de alguna manera a conmover o a influir sobre el público. ¿A través de qué? A través de la persuasión. Bien, lo que busca es eso, mover algo dentro de la persona que lo escucha, ¿no? A través de la persuasión. Si damos cuenta, bien, eh, damos cuenta aquí que esta réplica de los cazadores no tiene mucho sentido, ¿no? No, yo no mato animales indefensos, yo como la carne de ganados indefensos. Si tú escuchas eso, dices, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Me estás diciendo prácticamente lo mismo. No, sino también podemos buscar allí la forma en la que lo dicen, ¿no? Queriendo eh, apaciguar tal vez la crítica que le hacen, etcétera, ¿no? Recordemos que la falacia lo que busca es eso, ¿bien? Una cuestión un poco más emotiva a veces al momento de expresar estos pseudo argumentos, ¿bien? Entonces, ejercicio número 10, alternativa correcta, letra B. Avanzamos. Ejercicio número 11. La teoría de la argumentación de Choi Perelman constituye una de las apuestas más interesantes, que pone de relieve la importancia de convencer a los demás de nuestra posición a través de la práctica argumentativa. Vale decir, es necesario que nuestro discurso explique y convenza la exigencia de adición de un auditorio a las ideas que tratamos de probar. En términos del jurista y filósofo español Manuel Atienza, lo que hace Perelman es rehabilitar la lógica y rescatar la retórica como una práctica argumentativa, cuyo objetivo consiste en captar la adhesión de alguien o de muchos en un esfuerzo comunicativo para resolver una diferencia de opinión. En base a este texto, podemos afirmar que un concepto central en la teoría de la argumentación
¿qué cosa es? ¿Es la persuasión como elemento prevalente en el discurso argumentativo? ¿O es la construcción, o es construir una lógica específica para que el público nos entienda bien? ¿O acaso es el uso de técnicas orales y normas estrictas para convencer a la gente? ¿O es la necesidad de apelar a cualquier falacia para convencer al auditorio? ¿O acaso es el papel insignificante de la retórica según la propuesta de Perelman? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta? Esto se enmarca dentro de la sesión que tuvimos dedicada a la teoría de la argumentación, en donde uno de los representantes que estudiamos fue precisamente Shai Perelman, ¿bien? Quien recuerda que en su texto Nueva Retórica lo que hace es rescatar el concepto de retórica, ¿bien? Que el concepto que antiguamente eh, tenía una carga negativa. Lo que dice Perelman es no, o sea, la retórica, eh, a través de sus distintas características, lo que nos va a ayudar es a transmitir nuestro argumento, o sea, construimos un argumento, bien, y lo que busca el argumento es convencer al otro o a los otros, porque puedes tener distintos tipos de público, bien, uno, dos o un grupo más grande, ¿no? Convencer de nuestra posición a través, obviamente, de argumentos, bien, no de falacias. Pero un elemento muy importante es la retórica, ¿bien? Para construir nuestro discurso. Y dentro de uno de estos elementos en la teoría de Perelman es también la persuasión, pero la persuasión surge después de la construcción de nuestro discurso argumentativo, ¿bien? Es un elemento que va a acompañar. Entonces, la alternativa correcta es la letra A. Recuerda que en teoría de la argumentación un elemento que está presente en Perelman es la persuasión. El otro representante eh, dentro de la sesión dedicada a la teoría de la argumentación era Tolmin. Y Tolmin no tiene persuasión ni retórica como elementos de su teoría. ¿Recuerdas? Esta es la diferencia entre ellos. Bien. Perelman sí toma en cuenta persuasión y retórica, mientras que Tolmin dice no. Mi teoría de la argumentación no tiene nada que ver con persuadir al otro, sino lo que va a hacer es estructurar, va a dar un modelo de argumentación en donde tienes tú que identificar cada elemento para que tu argumento sea válido y se pueda expresar. Bien, entonces ejercicio número 11, alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 12. Charles Darwin sostuvo que el término evolución se refiere a cualquier tipo de desarrollo progresivo y regularmente envuelve una connotación sobre mejoramiento gradual. El término aludido es entendido como un proceso del cual resulta una mejor cualidad o complejidad de lo que evoluciona. Pero Lamarck, otro famoso biólogo, se mostró en desacuerdo y argumentó que en realidad la evolución de los organismos no trae aparejada necesariamente como consecuencia una mejora. Los avances son solo situacionales. Ninguna especie puede ser considerada como más evolucionada o avanzada que otra, incluyendo esto a los seres humanos. Con respecto al texto citado, podemos afirmar qué cosa. Caso que es un caso de contradicción flagrante, o que hubo coincidencia entre ambos biólogos, entre Darwin y Lamarck, o que la idea de Lamarck es bastante consistente, o que el acuerdo requiere una refutación mutua, o por último, que es un caso típico de contraargumentación. Bien, si vemos, Darwin refiere a algo a partir de su teoría evolucionista y Lamarck lo que hace es eh, replicar específicamente al argumento darwiniano de la teoría evolucionista de Darwin. Entonces, frente a lo que estamos aquí es a un caso típico de contraargumentación, ¿bien? Porque no se construye el argumento en contra de la nada, sino directamente al primero expresado, ¿bien? A ver, avanzamos, tenemos
Juan Carlos asegura que todo lo que sabemos de las ciudades y de los países es producto de nuestros viajes, de tal manera que quien más ha viajado por el mundo, más conocimiento posee sobre este. Por añadidura, no se puede tomar como vivencia lo que nos cuenten los viajeros de los distintos lugares del mundo, porque una cosa es que nosotros vivenciemos y otra muy distinta es que nos cuenten sobre lo que veamos en un simple reportaje, por ejemplo. De acuerdo con la posibilidad del origen del conocimiento, entonces podemos inferir que la postura de Juan Carlos alude a qué cosa. Bien, a la razón como principio de conocimiento, a la experiencia como fuente de conocimiento, o a los sentidos como forma de comprensión, a la creencia como posibilidad nociológica o a la inteligencia como fundamento de todo. Muy bien, ¿no? A la experiencia como fuente de conocimiento. Esto es lo que aseguraría Juan Carlos. Entonces, alternativa correcta, letra B. Bien. Recordemos que tenemos aquí en la posibilidad del origen del conocimiento, una posición pues que alude a la razón, otra posición que alude a la experiencia y otra posición que alude a ambos, ¿no? Juan Carlos lo que defendería precisamente es que no podemos conocer las cosas si no las percibimos con nuestros sentidos. Por lo tanto, lo que él va a defender o lo que va a enunciar como elemento que nos puede llevar a conocer es solamente la experiencia. Bien. Ahora, ejercicio número 14. José Alberto asegura que las matemáticas solo son conocimientos que se aprenden con la mente y no se necesita de los sentidos para ello. De la misma forma sucede con las entidades metafísicas, como Dios, que solo podemos inteligirlo, pero no podemos experimentarlo. De acuerdo con la posibilidad del origen del conocimiento, la postura de José Alberto alude a qué cosa? ¿Acaso a la razón, la cual puede descubrir ideas verdaderas, universales y necesarias? ¿Acaso a la mente, en la cual se van escribiendo ideas a través de la experiencia? ¿Acaso a los sentidos, los cuales son fuente de todo conocimiento en el mundo? ¿O al entendimiento, el cual juzga lo que es real, verdadero e inverosímil? ¿O a la inteligencia, que nos permite inteligir las entidades materiales? Bien, si José Alberto dice que las matemáticas son conocimientos que se aprenden con la mente y que por lo tanto no necesitamos de los sentidos para aprender matemáticas. Tampoco necesitamos de los sentidos para tener el concepto de Dios, ¿no? Porque obviamente a Dios solamente lo podemos pensar, pero no lo podemos experimentar, por ejemplo. Entonces, la postura de José Alberto respecto a la posibilidad, si hablamos de la posibilidad del origen del conocimiento, va a defender qué postura, ¿no? Muy bien, ¿no? Sería la alternativa correcta, la letra A, porque lo que está eh, expresando este ejercicio, este enunciado, es que si decimos que hay cosas que se aprenden con la mente, traducción, hay cosas que se aprenden solo con la razón. No necesitamos experimentación de algo, ¿no? Y a través de la razón, es decir, aquí tenemos a los filósofos racionalistas, cuyo máximo representante, ya sabes, es René Descartes. Bien, nos dice que con la razón vamos a tener ideas verdaderas, universales y necesarias. Bien, eso también va a referir a la clasificación de las ideas que realiza Descartes también en su filosofía. Bien, entonces ejercicio número 14, alternativa correcta, letra A. Ahora, ejercicio número 15. Una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, pero no es científica. En una época, por ejemplo, la grafología es esto de ver, de manera de escribir
y estudiar tu personalidad, por ejemplo, a través de cómo escribes, ¿no? En una época la grafología fue considerada una ciencia, pero por ejemplo los tribunales ya no recurren a grafólogos porque saben que se puede imitar la letra, ¿no? Imagínate cuántas, bueno, espero que no tú, pero no, pero en el colegio cuántos compañeros que tenías que imitaban la firma del papá o de la mamá en los exámenes, ¿no? No, no puedes considerar esto una ciencia, imagínate. Y la letra no es indicador de la personalidad, ¿no? Del sujeto. Actualmente ya no se usa la grafología. Luego, la parapsicología es la disciplina que afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento, del conocimiento del futuro, de la telequinesis y de la comunicación con muertos. Esto es la parapsicología. De este enunciado podemos deducir qué cosa. ¿Acaso que se registran propiedades, relaciones de los objetos y de los fenómenos? ¿O que se detalla una explicación de ideas y experiencias pseudocientíficas? ¿O que se puede predecir lo que ocurrirá en el futuro, pero nadie lo toma en serio? ¿O que se debe realizar experimentos propios de la pseudociencia para validarla? ¿O acaso que se sostiene la importancia de la equidad entre la ciencia y la pseudociencia? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de este enunciado? Muy bien, ¿no? Que este enunciado lo que encontramos es que nos está relatando, nos está detallando algunas pseudociencias y algunas explicaciones, las características, ¿no? Por ejemplo, la grafología que en un momento se consideró ciencia y luego pasó a ser entendida como pseudociencia, ya no se recurre a ella, ¿no? Y la parapsicología que actualmente es una pseudociencia. Bien, entonces la alternativa correcta es la letra B. Bien, recordemos que hay una diferencia entre la pseudociencia que pretende ser ciencia, que se presenta como ciencia, pero que no cumple con las características para ser considerada ciencia y la ciencia, ¿no? Ahora, ¿qué cosas se puede considerar pseudociencia y qué cosa es ciencia? Allí hay un debate entre muchos epistemólogos, porque, por ejemplo, hay algunos que son mucho más radicales, ¿no? Uno de ellos es el señor Mario Bunge Hubiera, falleció Bunge, por ejemplo, para él las ciencias sociales no eran ciencias, ¿no? Era muy radical. Lo que nosotros conocemos como ciencias sociales, para él no podían ser consideradas ciencias porque a lo largo de su historia se contaminaron, o para él se contaminaron de alguna forma con cuestiones como cuestiones ideológicas, partidarias, etcétera. Entonces no cumplían con la categorización de ciencia. Mientras que para otros epistemólogos, las ciencias sociales sí son ciencias, ¿no? Porque siguen un método, siguen pasos, siguen parámetros, etcétera. Pero obviamente esta clasificación es objeto de debate, pero hay ambientes, ¿no? Hay eh, eh, formas en las que ya es un consenso mucho más grande que hay sí pseudociencias que no, de ninguna manera, para ningún grupo pueden presentar características de ciencia misma, como la grafología o la parapsicología en este caso, que es lo que nos explican en este enunciado. Bien, entonces ejercicio número 15, alternativa correcta, letra B. Ejercicio número 16. Dadas las siguientes proposiciones, todo cuerpo preserva su estado de reposo en movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él o otra proposición. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la masa del objeto. Estas son dos leyes de Newton. Bien. Entonces, si decimos que estas leyes newtonianas se pueden comprobar en la realidad, estamos procediendo bajo qué cosa? ¿Acaso bajo el falsacionismo, ya que basta con un contraejemplo para refutar cualquier ley científica? ¿O bajo el paradigma de saber qué es exactamente una ley dentro del campo de la ciencia?
¿O acaso estamos procediendo bajo el anarquismo epistemológico que critica el método científico a partir del todo vale? ¿O estamos procediendo bajo el enigma que abre paso a la denominada ciencia revolucionaria o extraordinaria? ¿No? O tal vez estamos procediendo bajo el principio de verificación que determina lo científico a partir de los datos de la experiencia. Bien, si decimos que estas dos leyes de Newton pueden comprobarse en la realidad, ¿bajo cuál de estos conceptos estamos procediendo? ¿Bajo cuál nos amparamos? Muy bien, nos estamos amparando bajo el principio de la verificación o el verificacionismo. ¿Cómo se llamó este grupo que defendía el principio de verificación? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba este grupo que defendía el principio de verificación como método científico? Muy bien, el Círculo de Viena, ¿no? El Círculo de Viena, fundado en Viena, obviamente, por sobre todo científicos y en especial físicos, ¿no? Con algunos filósofos que, recuerda, se inspiraron en el primer Wittgenstein, en el Wittgenstein del Tractatus. Tuvieron cercanía también con Wittgenstein, ¿no? Aunque nunca fue miembro de... eh, ¿Y qué posición refuta el verificacionismo? ¿Cuál es la posición que refuta el principio de verificación de los miembros del Círculo de Viena? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Muy bien, el falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Que en un primer momento Popper es muy cercano al verificacionismo o al Círculo de Viena. Luego no está muy de acuerdo con algunas propuestas del verificacionismo y lo que hace es refutar esto, ¿no? Claramente una característica de la filosofía, ¿no? Que es problemática, que es crítica frente a cualquier otra proposición, ¿no? Para el prestacionismo, la verificación sensorial, digamos, no es el punto para determinar qué cosa es ciencia y qué cosa es no, sino la refutación, por eso también se le conoce como refutacionismo, es lo que nos va a decir si podemos comprender a una ley o una teoría científica como científica o no. Bien, entonces ejercicio número 16, alternativa correcta, letra E. Pasamos, ejercicio número 17. A través de los tiempos, el ser humano siempre ha solido dibujar o plasmar signos al fondo de las cavernas. En la actualidad se sigue manifestando. No obstante, ahora utiliza, por ejemplo, las redes sociales para subir fotos, publicar, escribir estados y hasta para compartir memes que reflejen su pensar o su estado de ánimo. De acuerdo al problema de la naturaleza del ser humano, este enunciado está enmarcado ¿en qué cosa? ¿Acaso en la propuesta del sistema simbólico, o en las relaciones sociales de producción? ¿O está enmarcado en el denominado espiritualismo? ¿O tal vez se relaciona con la reflexión de mente y cuerpo? ¿O por último puede estar relacionado con el instinto de la voluntad de poder? ¿No? Este enunciado, ¿con cuál de estas alternativas estaría relacionado? Muy bien, ¿no? Con la propuesta del sistema simbólico. ¿Quién habla o quién nos dice que el hombre es un ser simbólico? ¿Qué filósofo nos dice que el hombre es un ser simbólico? ¿Te acuerdas? Respecto de la naturaleza del hombre. Esto se enmarca dentro de la sesión de antropología filosófica. Nos dice que a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Desde que aparece el hombre, ¿no? Se ha expresado este a través de símbolos. Bien, desde las cavernas, luego, por ejemplo, cuando en las cavernas encontramos estas imágenes, luego las distintas culturas, la religión también se expresa a través de símbolos, ¿no?
el mismo lenguaje es un símbolo. Cuando el hombre ya se comunica a través del lenguaje, el lenguaje es un símbolo. Los distintos lenguajes, las distintas lenguas que tenemos. El arte, obviamente, es también simbólico. Y así, a lo largo de la historia, encontramos que las distintas maneras en las que el ser humano construye su mundo y este mundo en donde se va a comunicar con otros, va a expresar bien, se va a expresar con otros, se construye a través de símbolos, ¿no? Quien sostiene esto es Ernest Cassirer, ¿bien? Quien estaría sumamente impresionado, por ejemplo, por cómo ahora eh, la humanidad se comunica a través de símbolos, ¿no? Cuando a veces uno se escribe con otras personas, ni siquiera necesitas poner letras, o sea, no necesitas recurrir al lenguaje en sí, sino ahora con los memes o con los stickers o con los emojis, Cassirer estaría extasiado viendo cómo es que tú te puedes comunicar a través de solamente símbolos, ¿bien? Entonces, ejercicio número 17, alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 18. Eduardo es un niño de 5 años que sabe distinguir una cosa de las otras. Así, él distingue su único carrito rojo de bomberos de sus demás juguetes. También sabe cuántos juguetes posee en su habitación, cuántos son los juguetes que tiene, ¿no? De acuerdo con Kant, siguiendo lo que propone Kant, podemos decir que este caso, eh, que esta situación se da producto de qué? ¿Acaso de los juicios sintéticos a priori que le permiten ordenar el mundo suprasensible? ¿Sí? ¿O acaso esto es producto de las estructuras mentales que le permiten ordenar los datos del mundo exterior? ¿O acaso es producto de las condiciones que tienen los objetos para señalar al sujeto lo que estos son? ¿O acaso es producto de los alcances y límite que posee el entendimiento para conocer el noumeno? ¿O puede ser producto de las formas puras de la sensibilidad humana como ser de espacio y tiempo? ¿No? Siguiendo a Kant, ¿cómo Kant explicaría que un niño de 5 años puede distinguir unas cosas de las otras? Por ejemplo, puede distinguir su único carrito rojo de bomberos de sus otros juguetes y puede saber cuántos juguetes tiene. ¿Qué es lo que nos diría Kant? ¿Gracias a qué puede hacer esto? ¿Te acuerdas? Kant, como sabemos, ¿no? Su filosofía criticista nos va a decir que nosotros conocemos a través tanto de razón como de las cuestiones sensoriales, ¿no? De razón y de sentidos. Eh, nosotros primero, ojo, nosotros vamos a captar algo a través de nuestros sentidos y ordenamos estos datos a través de nuestra razón. ¿Qué cosa tenemos en nuestra razón para ordenar estos datos sensoriales? En nuestra razón tenemos estructuras mentales, ¿bien? O categorías mentales. Por ejemplo, tenemos la categoría de unidad. Como tenemos la categoría de unidad, podemos diferenciar, ¿bien? Una cosa de las otras. Por eso es que Eduardo, niño de 5 años, puede diferenciar su único carrito rojo de bomberos de los otros. ¿Bien? También tenemos otra categoría, la categoría de totalidad. ¿Bien? Así nosotros podemos dar cuenta de todo el grupo de cosas, un grupo de cosas que tenemos. Eduardo, ¿no? A sus 5 años puede dar cuenta de todo su grupo de juguetes. Bien, estas son categorías mentales o estructuras mentales que nos ayudan a ordenar los datos que nosotros podemos captar en el mundo exterior a través de nuestros sentidos. Bien, al captar nosotros con nuestros sentidos algo, en este caso Eduardo capta a través de sus sentidos los juguetes, ¿no? Inmediatamente las categorías mentales que yacen aquí en nuestra razón se activan, ¿no? Y empiezan a ordenar. Entonces, la alternativa correcta sería la letra B.
Bien, porque seguimos lo planteado por Kant. Entonces, ejercicio número 18, alternativa correcta, letra B. Ejercicio número 19. Tras mucho tiempo sin verse, Ricardo se encuentra con su enamorada Claudia. Entonces ambos deciden pasar la tarde juntos y comer eh, todo lo que se les antoje. Bien. Em, a ver. Sin embargo, luego de almorzar y comer helados, él prefiere evitar seguir comiendo, ¿bien? Por temor a sufrir una indigestión. Mientras que ella se siente defraudada, ya que ella quería seguir comiendo, quería seguir disfrutando otros platos. Ricardo terminará por decirle, le dice a su enamorada, que comer más equivaldría a sufrir innecesariamente. Bien, entonces podemos decir que lo que manifiesta Ricardo, bien, es cercano a qué cosa? ¿Es cercano a lo que sostiene el hedonismo de Epicuro o es cercano a la posición utilitarista de Bentham o es cercano a la argumentación del objetivismo naturalista? ¿O acaso es cercano al pensamiento eumonista de Aristóteles? ¿O tal vez es cercano al emotivismo de Ayer y de los miembros del Círculo de Viena? ¿Bien? ¿No? ¿En qué teoría fundamentaría eh, lo que Ricardo le manifiesta a su joven enamorada? Muy bien, ¿no? Sería la letra A, sí, estaría más cerca de el hedonismo de Epicuro, ¿no? Porque si bien el hedonismo nos dice que obviamente hay que buscar el placer, pero hay que calcular en el momento en que esta búsqueda de placer en realidad nos lleve a experimentar un dolor, ¿no? Y en este caso sería, en esta situación, el dolor de sufrir una indigestión. O sea, tú estás buscando pasar un buen rato, en este caso, esta pareja busca pasar un buen rato, ¿no? Disfrutar, pero él se da cuenta de que si sigue, lo que va a experimentar ya no es placer, sino es dolor, ¿bien? Se va a alejar de ese placer particular o individual. Entonces, eh, lo que a donde se acercaría es a un malestar o a un dolor específico. Bien, entonces ejercicio número 19, alternativa correcta, letra A. Vamos, ejercicio número 20. En una sala de juicio oral, Pedro sostuvo que hurtó un automóvil porque un sujeto de nombre Álvaro lo obligó con un arma a hacer. El juez comprobó esto con una cámara del centro comercial que había captado todo lo sucedido, por lo que no quedó más que creerle a Pedro. Del enunciado se colige que el juez se percató en el video que Pedro sustrajo este vehículo porque, ¿por qué? ¿Acaso porque sabía qué es lo que estaba haciendo y era un inmoral? ¿O porque pensó que su acto era moral a pesar de ser el ladronzuelo? ¿O acaso porque actuó bajo la coacción de un sujeto y por lo tanto es amoral? ¿O acaso porque ignoró que iba a ser catalogado como una persona justa? ¿O porque aseveró que está sin requisitoria y está limpio penalmente hablando? ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir? eh, ¿A qué conclusión habrá llegado el juez cuando vio las cámaras del centro comercial? ¿Por qué razón habría hurtado el vehículo Pedro? ¿No? Si Pedro dice que él actuó de esta forma porque otro sujeto lo obligó con un arma a hacerlo, ¿no? El juez comprueba esto, que en realidad una persona extraña lo obliga con un arma a hacerlo y le cree, ¿no? Cree este testimonio. Muy bien, ¿no? Porque actuó bajo coacción y por lo tanto es amoral.
¿Por qué decimos que Pedro en esa situación, es amoral? ¿Te acuerdas cuáles son los elementos de la persona moral? Hay tres elementos. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son los tres elementos para considerar que una persona es moral? ¿Cuáles son? ¿No te acuerdas? Hay tres que luego vemos cómo a veces algunos de estos elementos no se dan de manera cabal y allí es donde podemos decir que, por ejemplo, una persona es amoral. ¿Te acuerdas del primer elemento? ¿No? En este caso, por ejemplo, si estamos diciendo que Pedro roba un auto, hurta un auto, porque alguien más lo obligó con un arma, es decir, lo amenazó, ¿no? Le dijo, si no lo haces, tal vez, no sé, yo te disparo o cualquier cosa, ¿no? Yo te hiero, etcétera. ¿Qué elemento de una persona moral no estaría involucrado en esta situación? ¿Qué es lo que le faltaría a Pedro para decir que él pueda ser responsable de este hurto? ¿Por qué el juez dijo, ah, bueno, está bien, sí te creo, ¿no? Tú has actuado bajo la coacción de otra persona, ¿no? De un tercero. ¿Qué elemento le falta? ¿Qué elemento ahí no estaría involucrado? ¿Qué elemento de una persona moral? Mira, te voy a hacer recordar, hay tres elementos, ¿ya? El primero es la conciencia moral. Es decir, saber qué cosa es buena o qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Bien. Luego tienes la libertad moral, ¿no? A partir de conocer esto, actúas de cierta manera. Tienes la libertad para actuar. Y luego es el asumir las consecuencias, el tercer elemento, ¿no? Asumir las consecuencias de tu accionar que se da en libertad. En esta situación, ¿qué elemento no estaría contemplado? Hay dos elementos que no están contemplados, pero hay uno, sobre todo, que podríamos decir que no se contempla. ¿Cuál sería? Muy bien, ¿no? El de la libertad. Él no está actuando libremente, ¿no? Está coaccionado. Y como no está actuando libremente, bien, como no está actuando libremente, bien, tampoco, ¿qué cosa? Tampoco podría asumir las consecuencias de estas acciones. ¿Bien? Porque no sabemos si en otra situación donde actuaría libremente actuaría de la misma forma. Por lo tanto, no puede ser imputado. Bien, esta es una de las, o sea, este es uno de los ejemplos de donde una acción o una persona puede ser considerada amoral dentro de una situación específica. Bien, otra situación en donde una persona puede ser considerada moral es cuando no tiene conciencia moral. Bien, o sea, cuando no sabe distinguir las acciones si son buenas o malas. ¿No? Por ejemplo, los niños menores de 7 8 años, no tienen conciencia moral, no saben realmente distinguir cabalmente una acción buena o mala. Entonces, también en ciertas acciones son considerados amorales. Bien, recuerda, estos son los tres elementos de una persona moral que si se cumplen cabalmente, obviamente son personas morales, ¿no? Dentro de la conciencia moral lo que hacen es obviamente actuar cumpliendo bien ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? De acuerdo a acciones que son consideradas adecuadas o buenas, ¿no? En total libertad y por lo tanto asumen las consecuencias de sus actos, ¿no? Luego están las personas inmorales, bien, que teniendo también libertad moral y también asumiendo las consecuencias morales, deciden actuar bajo parámetros que se consideran malos o acciones que no se consideran correctas, ¿no? Estas personas no serían amorales, serían inmorales. Bien, ¿recuerdas esa diferenciación? Persona moral, persona amoral y persona inmoral. En esta situación, Pedro, porque se comprobó que actuó coaccionado por una persona extraña, es considerado una persona moral, por lo tanto es que no se lo condena, bien,
y queda libre de toda acusación. Bien, entonces ejercicio número 20, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 21. Juan Carlos le prestó su cuaderno a Karina, quien es una chica muy cumplida, pero un día Karina falta a clases por problemas familiares. No obstante, Juan Carlos le comenta después a su hermano en el almuerzo que en realidad le había prestado el cuaderno eh, porque pensaba él faltar la próxima semana a clases. Por lo tanto, si le ha prestado el cuaderno a Karina, quien es una alumna muy cumplida, ella seguramente cuando él después le pida el favor de prestarle el cuaderno de las clases que faltó, le va a devolver el favor, ¿no? De este enunciado se infiere que Juan Carlos está contraviniendo aquel valor, ¿qué valor? Aquel valor que trata a las personas como un fin en sí mismo y no como un medio, o está contraviniendo el valor que reconoce a las personas al margen de su sexo, clase social o raza, o está yendo en contra del valor que exige similar trato a las personas en el reparto de bienes o castigos, o tal vez está yendo en contra del valor que reconoce la autonomía de los sujetos para elegir y tomar decisiones, o está yendo contra el valor que sostiene la importancia de ser solidario, justo, correcto y cooperativo. ¿Contra qué valor está yendo este accionar y este interés de Juan Carlos, ¿no? Al prestarle su cuaderno a Karina? ¿Contra qué valor podemos decir que está yendo? Muy bien, ¿no? ¿Contra aquel valor que trata a las personas como un fin en sí mismo y no como un medio? ¿Qué filósofo nos dice que hay que tratar al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio? ¿Cuál es el filósofo que nos dice eso? Trata al otro siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio en su filosofía ética. Muy bien, ¿no? Y Manuel Kant. Manuel Kant nos dice que siempre hay que ver al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. ¿Cómo se llama? O sea, esta expresión está dentro de un término de la ética de Kant. Ese término muy importante dentro de su ética, ¿qué nombre tiene? Muy bien, el imperativo categórico. Bien, el imperativo categórico kantiano nos dice lo siguiente: tú debes hacer A porque debes hacer A. Bien, ¿cómo se llama el otro imperativo? Que es todo lo contrario al imperativo categórico. ¿Recuerdas cuál es el nombre del otro imperativo? Si te acuerdas, uno es el imperativo categórico, que es el que defiende Kant, ¿no? Debes hacer A porque debes hacer A, simplemente, esa es la razón, ¿no? Pero en este ejemplo, Juan Carlos estaría actuando bajo el otro imperativo. ¿Cómo se llama? Es un imperativo, pero tiene otra palabra al lado. Ya no es categórico, tiene otra palabra. ¿Imperativo qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? Es el imperativo hipotético. Bien, el imperativo hipotético te dice, haz A para conseguir B. Juan Carlos estaría actuando bajo eh, ese imperativo, ¿no? Porque tiene otra forma, ¿bien? Es decir, em, él está dándole el cuaderno a Karina para que la próxima semana ella le devuelva el favor. Está contraviniendo el imperativo categórico, ¿bien? Claro, no es categórico porque tiene otra manera de formular. El categórico dice, tú debes actuar de cierta manera simplemente porque debes hacerlo, porque ese es tu deber, ¿bien? Debes actuar así, o sea, por ejemplo, si Juan Carlos estaría actuando bajo el imperativo categórico, su razonamiento debería ser de la siguiente forma.
Bueno, yo le voy a prestar mi cuaderno a mi compañero porque sí, porque debo hacerlo, ya que ya faltó. Y listo, ¿no? Pero al él decirle a su hermano, mira, ¿sabes qué? Yo le he prestado mi cuaderno para que la otra semana que yo falte, ella me devuelva el favor, ya no está actuando bajo la forma del imperativo categórico, sino bajo la forma del imperativo hipotético. ¿Bien? ¿Acuerdas? ¿No? Y acuérdate también que hay dos formas o dos maneras de formulación del imperativo categórico. La primera es precisamente trata a todas las personas como fines en sí mismas y nunca como un medio. Y la segunda formulación del imperativo categórico es la siguiente. Actúa de tal forma que tu acción se vuelva universal. Es decir, actúa de tal forma que cuando las otras personas, ni siquiera las otras personas cercanas a ti o en tu país, no, las otras personas en todo el mundo estén en una situación similar, actúan de la misma manera, ¿no? Estas son las dos formulaciones del imperativo categórico, recuerda. Bien, entonces en este enunciado, pues decimos que Juan Carlos está contraviniendo este valor que se fundamenta en la ética kantiana, que nos dice que debemos tratar a las personas como fines en sí mismos y nunca como un medio para alcanzar otro objetivo. Bien, ejercicio número 21. Entonces, la respuesta correcta es la letra A. Avanzamos. Para Kant, la voluntad debe ser conducida por la razón, para que nuestros actos a través de los imperativos categóricos sean correctos y justos. Así es como una de las obligaciones derivadas de la razón es que actuemos siempre de modo tal que tratemos al ser humano como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Esta enunciación del imperativo categórico, esta es una de las formulaciones del imperativo categórico, ¿se relaciona con qué? ¿Acaso con la amoralidad de un sujeto? ¿O se relaciona con la norma de índole jurídica? ¿O se relaciona con el principio de igualdad? Otra vez se relaciona con el valor ético de la dignidad. ¿O se relaciona con la inclinación a la acción? ¿Con cuál de esas alternativas se relacionaría esta formulación del imperativo categórico, ¿no? Tratemos al ser humano, tratemos al otro, siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. ¿Con cuál de estas alternativas se relacionaría? Muy bien, ¿no? Con el valor ético fundamental de la dignidad, ¿no? Que es precisamente el valor eh, ético que también está de alguna manera inmiscuido en el ejercicio anterior, ¿no? Pero aquí no lo dice, en este ejercicio no lo dice expresamente, ¿no? Pero aquí sí, en el siguiente sí. Recuerda que el valor ético fundamental de la dignidad te dice precisamente esto, ¿no? Tratar a todas las personas como dignas, ¿no? Como poseedoras de dignidad, es decir, ellas deben ser tratadas como fines en sí mismos, nunca como un medio para conseguir otra cosa, ¿no? Sino serían simplemente un objeto mediador para conseguir cierto objetivo o cierta meta. El valor ético de la dignidad indudablemente tiene su fundamento en la ética kantiana. Recordemos que la ética kantiana tiene como característica ser universal, por eso es que la segunda formulación del imperativo categórico te expresa que debes actuar, eh, debes ejecutar cada acción imaginando que todos van a actuar de la misma forma en una situación igual o similar en la que tú te encuentras, ¿no? Obviamente, esta formulación de la ética de Kant es una cuestión un tanto o bastante idealista, ¿no? Eh, Recordemos que hay muchas propuestas filosóficas dentro de la ética que no se han podido y muy difícilmente se podrán ejecutar en la realidad. Bien, pero algunos preceptos de la ética kantiana, obviamente, muchos en realidad están presentes en las normas de los distintos países. Por ejemplo, en nuestra constitución política tenemos el valor ético fundamental de la dignidad incluido, ¿no? O sea, en teoría
todos los ciudadanos de nuestro país, todos los ciudadanos peruanos, bien, somos objetos de dignidad, es decir, somos vistos como como fines en sí mismos, ¿no? Nunca como medios. Bueno, en teoría, obviamente, ¿no? Sabemos que en la práctica esto eh, o no se cumple o se cumple mínimamente, ¿no? Pero este valor ético fundamental, es decir, esta fundamentación kantiana se encuentra presente en los distintos, sobre todo en las distintas constituciones políticas de, en especial, muchos países democráticos actualmente. Bien, entonces ejercicio número 22, alternativa correcta, letra D, valor ético de la dignidad. Ahora, ejercicio número 23. Carlos opina que la película El Irlandés de Martin Scorsese presenta una trama aburrida y que es un film mediocre sobre gángsters. Iris, su amiga, le responde que su parecer es prejuicioso y que prefiere considerar la crítica de una persona que tiene un juicio sólido, mejorado por la práctica y perfeccionado por la comparación. Se deduce que lo expresado por Iris se corresponde con la idea de Hume, David Hume, que sostiene qué cosa. ¿Acaso que los juicios estéticos solo deben formularlos personas expertas? ¿O acaso que la apreciación crítica es totalmente libre y desinteresada? ¿O que los juicios del gusto varían según los contextos culturales? ¿O que los críticos de arte son personas que tienen un don especial? O tal vez Hume nos dice que los juicios estéticos no son ni verdaderos ni todo lo contrario. ¿Qué es lo que defiende Hume y con lo que estaría de acuerdo Iris en esta situación? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Muy bien, ¿no? La letra A, sí, la letra A. Recuerda que respecto de cómo debemos emitir o quién debe emitir juicios estéticos, David Hume defiende la posición que afirma que no todos debemos emitir juicios estéticos, porque hay personas que se forman, ¿bien? Se forman, hay personas que reciben cierta instrucción, hay personas que eh, se dedican, ¿bien? Se dedican a los saberes respecto de la estética, del arte, etcétera, para emitir después juicios estéticos, ¿no? Esto es algo muy propio de la época de Hume, ¿correcto? Algo que es una posición que tal vez ahora, ¿no? Porque El Irlandés de Scorsese es una película que no se estrenó recién, pero tiene poco tiempo de estrenada, que incluso se estrenó, me parece que en plataformas digitales. Es una película larga, sí, eh, pero digamos que la mayoría puede ver. Y por lo tanto, actualmente esta posición tal vez eh, no va a llegar mucho a los grupos porque ya, o a los grupos sociales, porque ya un juicio estético en este tiempo tal vez sí pueda ser emitido por cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede ir al cine o puede ver de distinta forma una serie, una película, puede ir a exhibiciones de arte, etcétera, y puede emitir abiertamente eh, su opinión, ¿no? O lo que le parece estas manifestaciones del arte. Bien, pero recordemos que Hume sí tiene un planteamiento mucho más cerrado respecto de quiénes deben o pueden expresar sus juicios estéticos, ¿no? Que no es para todos. Bien, entonces ejercicio número 23, alternativa correcta, letra A. Ejercicio número 24. El profesor explica a sus alumnos que el arte no solo se trata de explorar los límites de la vida íntima, sino que también se enfoca en examinar la vida social. Como nosotros vivimos en sociedades en las cuales se ha decidido las normas y costumbres sobre lo correcto, lo incorrecto, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, entonces el arte debe cuestionar todo, incluso lo que se ha dicho antes.
De acuerdo con lo que expresa este profesor, se puede deducir que sus ideas coinciden con lo que afirma Theodor Adorno, ¿no? Al señalar qué cosas, ¿acaso al señalar que lo pasado solamente debe ser juzgado? ¿O al señalar que el arte es un medio de crítica social? ¿O al señalar que el arte es una mera satisfacción estética? ¿O tal vez que el compromiso ético es crucial en el arte? O por último, puede ser que el arte es una sátira trágica de la realidad. Bien, muy bien, ¿no? La alternativa correcta es la letra B. Recordemos que para Adorno, miembro de la Escuela de Frankfurt, filósofo, sociólogo, musicólogo también, filósofo alemán que además viene de una estirpe, me parece que su mamá era cantante de ópera, ¿no? Y él utiliza el apellido de la madre precisamente porque su primer apellido, esa W que tiene, es de origen judío. Entonces, a partir de todo esto, también era músico y musicólogo. Eh, la teoría estética de Adorno lo que nos dice es que primero no podemos definir el arte, porque la definición del arte cambia tanto, ojo, cambia tanto como cambian las sociedades, ¿no? Y como cambia también el grupo de poder que puede definir en su momento. Bien, ¿qué cosa se puede considerar arte y qué cosa no? Por lo tanto, el arte no solamente, ojo, o sea, no solamente puede hacerlo, pero no solamente debería expresar cuestiones muy subjetivas del artista. Es verdad que el artista expresa a través de su obra de arte cuestiones subjetivas, ¿bien? Por lo tanto, la obra de arte tiene en sí esta esencia propia del artista. Pero cuando el artista da, cuando la obra de arte emerge, cuando el artista da su obra para que el espectador la capte, ya hay una separación, un tanto traumática incluso entre obra de arte y artista, ¿bien? Pero además de esto, eh, se puede decir que incluso es una tarea del artista, ¿bien? Y como ejemplo tenemos los distintos movimientos artísticos que también estudiamos, recuerda, estudiamos unos pocos, hay muchos, muchos más. Estos movimientos artísticos que lo que hacen, lo que muchos hicieron era criticar a través, ojo, a través del humor, a veces a través de una cuestión a veces mucho más específica, mucha cuestión gráfica también, donde se denuncian acciones de distintos gobiernos, de distintos grupos, de distintas situaciones que puede pasar la sociedad o el mundo en general, ¿no? Por ejemplo, ahora, con un mundo ya globalizado, podemos enterarnos de distintas situaciones que pasan, ¿no? En distintos países y también podemos entender o nos grafican distintos artistas a través de las redes. Nosotros podemos ver estas denuncias, ¿no? En espacios muy reducidos, pero en donde nosotros podemos comprender lo que está pasando. Estas denuncias no solamente son cosa de ahora, ¿no? Durante la historia de la humanidad y durante el desarrollo de las expresiones artísticas, del trabajo de los artistas, se ha dado esto. Por lo tanto, esto es una característica intrínseca del arte y de los artistas en sí, según Adorno, ¿no? Si nosotros, si un grupo en realidad defiende que el arte lo único que debe hacer es reproducir aquello que el statu quo o los grupos de poder quieren, en realidad estás desprendiendo al arte de una característica fundamental suya, ¿no? Que es que el arte es transgresor, con, contradice precisamente a este grupo poderoso que lo que quiere es acallar, ¿no? Estas manifestaciones, tal vez. Entonces, el ejercicio número 24 en relación a Adorno, la alternativa correcta es la letra B. A ver, avanzamos. Ejercicio número 25. En una conversación sobre el tipo de arte de su preferencia, Roberto le comenta a su amigo lo siguiente, le dice:
El arte abstracto, aquel que expresa el mundo interior del artista, es demasiado subjetivo. Esas obras solo pueden tener una fama pasajera, porque las obras que perduran son las que reproducen la realidad con mayor fidelidad. Todo lo subjetivo es relativo a un contexto, por lo tanto no trasciende en el tiempo. Solo basta con que pensemos qué tanto del mundo subjetivo de Da Vinci tiene la Gioconda, ¿no? La clásica Gioconda, la Mona Lisa de Da Vinci, el clásico cuadro. Se deduce que la opinión de Roberto expresa qué cosa? ¿Expresa acaso una defensa de los preceptos surrealistas? Bien. ¿O expresa una crítica a la perspectiva expresionista? Bien. ¿O expresa un encuentro entre realismo y arte pop? ¿O tal vez expresa una renovada apuesta por el modernismo? O, por último, la opinión de Roberto se puede relacionar con una crítica al arte y a toda su técnica, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que encontramos en esta situación y en esta expresión de Roberto respecto del arte abstracto específicamente? ¿No? Muy bien, lo que está expresando es una crítica a la perspectiva expresionista, ¿no? Acuérdate que el expresionismo lo que busca es precisamente eh, que el arte manifieste, ¿no? Los deseos o los sentimientos más íntimos del artista. Bien, aquí lo que nos dice Roberto es, en realidad, eso no va a trascender, ¿no? Solamente tiene una fama pasajera. Sobre todo lo que critica es a los artistas del arte abstracto, siglo XX más o menos, y lo compara con la obra de Da Vinci, con la Gioconda, ¿no? Que es mucho más eh, fiel, si se quiere, a la realidad. Pero bueno, obviamente también hay mucho que decir de la Gioconda, de la Mona Lisa, de que se dice que en realidad la modelo no terminó de posar para el cuadro, que se utilizaron otras características, que hay ahí un menjunje de muchas características, sobre todo del propio Da Vinci y de muchos de sus alumnos, ¿no? Y bueno, si quieres defender el arte abstracto, podemos dar cuenta de que hay muchos artistas dentro de este grupo que todavía tienen fama, ¿no? Todavía después de fallecer incluso tienen mucha fama y que sus cuadros, con el paso del tiempo, lo que han hecho es elevar su precio, ¿no? Su valor de cambio, diría Benjamin. Pero bueno, es algo que seguramente después, y hasta el día de hoy está en medio de debate, ¿no? Pero esta expresión en sí lo que está haciendo es criticando al expresionismo, ¿no? Que es uno de los movimientos artísticos culturales que estudiamos en esta asignatura. Entonces, ejercicio número 25, alternativa correcta, letra B. A ver, ¿qué más tenemos? Ejercicio número 26. En medio de un recorrido por una exhibición de arte, el guía comenta que más allá de corrientes o estilos artísticos, que son muchos, todas las grandes obras de arte han destacado también por su gran trabajo sobre el color. Así, desde un paisajista como Turner hasta un pintor abstracto como Franz Kline, han logrado un manejo estupendo del color. Es por eso, concluye el guía, que no podemos decir que la belleza de una pintura depende exclusivamente de quien lo ve, ¿no? Del espectador. Si esa persona percibe la pintura como algo hermoso, es porque ese cuadro tiene características que todo ser humano puede reconocer, ¿no? Características que lo transforman, que lo conciben como algo hermoso. Lo dicho por este guía puede ser calificado como qué posición, como qué postura, sobre qué perspectiva. ¿Acaso como una perspectiva relativista o como una posición subjetivista, ¿no? O como una propuesta del arte pop o tal vez como una postura objetivista o como una propuesta modernista? Bien, ¿a cuál de estas posturas, posiciones, propuestas se enmarca lo que ha expresado este guía? Bien. Muy bien, ¿no? Es una postura objetivista, ¿no? Porque te dice, mira,
Tú, por ejemplo, alumno de historia del arte, luego tienes un compañero que, no sé, es ingeniero y otro que es médico y otro que es abogado y otro que es filósofo y lo que fuese, ¿no? Tienen distinta formación cada uno, ¿no? Em, a pesar de que cada uno tiene una formación distinta, todos van a concluir frente a un específico cuadro que, por ejemplo, por el uso de los colores, el uso de las sombras, el uso de las luces, bien, de un determinado autor, el cuadro es bello, bien. Todos van a concluir eso. ¿Por qué? Porque hay elementos dentro del arte que, según la postura objetivista, no tienen nada que ver con la sensación o con eh, la perspectiva que yo puedo tener como sujeto, ¿no? Es algo que ya es inherente, es la esencia del objeto. Yo solamente, ¿qué hago? Lo capto, lo capto. Yo como sujeto lo capto. La perspectiva relativista eh, es un distractor, porque yo recuerdo no se estudió la perspectiva relativista, la alternativa es un distractor nada más, ¿no? Tenemos esta contraposición entre postura subjetivista y objetivista. Entonces, en este caso, este ejemplo, perdón, este ejercicio está enmarcado dentro de una postura objetivista del arte. Bien, entonces ejercicio número 26, alternativa correcta, letra D. Ejercicio número 27. Gerardo es un ferviente demócrata. En su afán de hacer más sólida su postura, ha investigado acerca de las diferentes tesis sobre la democracia y la república que se han propuesto a través del tiempo. Él está convencido de que el correcto funcionamiento de la república requiere de leyes que eviten la tiranía, que tengan instituciones en las que participen los distintos sectores sociales y que los ciudadanos tengan una activa participación en los asuntos públicos. Bien. Se infiere entonces de esta perspectiva de Gerardo, esta guarda similitud con qué cosa, con la tesis republicana de Rousseau, con lo postulado por Platón en las leyes o con el Estado propuesto por Thomas Hobbes, tal vez con las ideas políticas de Maquiavelo o con la propuesta de John Rawls. ¿Con cuál de estas alternativas guarda relación en aquello que defiende o que manifiesta Gerard? Bien, estos tres pilares, ¿no? El funcionamiento de una república requiere de leyes que eviten la tiranía, instituciones en las que participen los distintos sectores sociales y ciudadanos con una activa participación de los asuntos públicos, está expresado en los discursos sobre la primera década eh, de Tito Livio de Maquiavelo, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la letra D. Bien, a ver, nos queda así, avanzamos. Ejercicio número 28. En una clase de filosofía, el profesor destaca la importancia de la política en la vida de un ciudadano. En ese sentido, indica que a su parecer, la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica son muy importantes para el desarrollo pleno del ser humano en la sociedad. Esto, la participación ciudadana, bienestar material y educación cívica, bien, eh, dentro de la sociedad para el desarrollo del ciudadano en sí, guarda relación con qué cosa? ¿Acaso con la concepción del contrato social de Hobbes o con lo planteado por Aristóteles acerca del ser social o con las ideas de Rousseau acerca de la política, ¿no? O con el liberalismo político propuesto por John Locke, o por último con las ideas de Platón, que se refieren ya en su etapa más tardía en las leyes. ¿Sí? Estas características, bien, sobre la política como parte de la vida y formación del ciudadano, como la participación ciudadana, como el bienestar, es decir, el bienestar en la sociedad en donde se va
a desarrollar el ciudadano, esto es muy importante, y la educación cívica que puede recibir. Bien, acuérdate, ¿quién tiene un texto precisamente sobre la educación? ¿No? Sí, es Rousseau, ¿no? Son las ideas para la formación política del ciudadano que expresa Rousseau. Bien, entonces, ejercicio 28, alternativa correcta, letra C. Ejercicio número 29. El liberalismo ha entendido la idea de que cada individuo de forma independiente ha extendido la idea, ¿no? Que cada individuo de forma independiente ha decidido convivir de acuerdo con pactos políticos y económicos según sus intereses e identidad. El Estado debe permitir que las personas decidan qué quieren ser y cómo deben vivir. En contraste, el comunitarismo declara que las personas no son individuos, sino ciudadanos que pertenecen a un determinado grupo social, unidos por su historia, su cultura y sus valores. De acuerdo con el enunciado, ¿no? El enunciado que tenemos aquí, podemos deducir que el comunitarismo considera ¿qué cosa? ¿Acaso considera que el derecho a la identidad se determina con criterios ideológicos? ¿O considera que la identidad de cada persona que expresa se debe valorar y defender? ¿O considera que la igualdad en oportunidades es el fundamento de una real identidad? ¿O acaso considera que la identidad del ciudadano se defiende por su pertenencia a un grupo? Perdón, se define por su pertenencia a un grupo o que el derecho del ciudadano se abre paso en la sociedad de consumo. Bien, ¿no? La letra D, exacto. Para el comunitarismo, en clara contraposición al liberalismo, nosotros nos desarrollamos, ¿no? Como ciudadanos a partir de entender a qué grupo pertenecemos, en qué grupo estamos, en qué grupo nos desarrollamos nuestra personalidad, identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Bien, ejercicio número 29, entonces, alternativa correcta, letra D. Por último, ya llegamos al último ejercicio, ejercicio número 30. Para el republicanismo, el Estado debe reconocer y amparar a los individuos o grupos con los cuales se organiza y estructura la sociedad. Para ello, el Estado debe brindar las condiciones materiales y espirituales para el pleno desarrollo de todos los individuos en una sociedad determinada. Se desprende del texto entonces que para el republicanismo, el Estado, ¿qué cosa? El Estado promueve los derechos de los individuos basados en el bien común, genera condiciones para que las personas puedan elegir libremente, o el Estado concibe proteger a los individuos solamente en sus derechos individuales, o el Estado fomenta los intereses particulares de los ciudadanos en general, o el Estado alienta los intereses individuales por encima del bien común. Según el republicanismo, ¿cuál es el papel del Estado? Bien, recordemos que para el republicanismo algo muy importante es el bien común. Bien, este es el término que lo diferencia del liberalismo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. O sea, el republicanismo sí va a amparar, va a defender a los ciudadanos en sus derechos individuales, pero siempre teniendo como eje principal el bien común. ¿Correcto? Bien, jóvenes, llegamos al final de la sesión del día de hoy. En su pantalla tienen las alternativas de los ejercicios que hemos revisado el día de hoy. También llegamos al final de nuestro curso. Bien, les quiero agradecer su presencia, su atención y su continua participación en el desarrollo de nuestro curso de filosofía. Bien, les deseo un buen fin de semana, un buen estudio. Eh, Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si algún día los veo, espero no verlos ya en la pre, sino en otras instancias. Bien, un buen fin de semana para todos.